متى وأين En mi opinión, este caso se enmarca dentro de muchos de los temas relacionados con las violaciones a los derechos humanos y por ello vinculamos el caso de Alex Saab al bloqueo económico impuesto a Venezuela y a las elecciones que se realizaron en el 2019 y la imposición a Venezuela de un candidato por parte de Estados Unidos. Todo esto se enmarca dentro de una sola acción y cuando se cometió una injusticia con el ciudadano Alex Saab, esta se produjo específicamente dentro de un marco político y económico específico y global. En primer lugar, la injusticia a la que fue sometido Alex Saab se produjo durante la propagación de la epidemia del coronavirus en 2019. Eran tiempos en los que movilizarse de un país a otro era casi imposible y quien lo hacía se exponía a múltiples peligros. Y fue por ello que nos llamó la atención como organización defensora de los derechos humanos y yo personalmente como defensora de los derechos humanos desde hace años que él, como diplomático, se expuso a peligros por ayudar a su pueblo, al trasladarse a Irán con el fin de obtener alimentos y medicinas para el pueblo venezolano que se encuentra sometido a un bloqueo desde el año 2019. Este es un tema un poco complejo porque no es solo un tema de derechos humanos, sino un tema que tiene muchas facetas, incluido la faceta política relacionada con las elecciones de 2019 y la faceta económica relacionada con el bloqueo impuesto por Estados Unidos al pueblo venezolano. Y la tercera faceta relacionada con la salud y tiene que ver con la pandemia. Por consiguiente, lo cierto en este caso y lo que en efecto nos llama la atención es que es un diplomático que goza de inmunidad, que ha sido secuestrado por Estados Unidos, siendo un hombre que arriesgó su vida para ayudar al pueblo venezolano, intentando garantizarle las necesidades básicas de la vida, me refiero a los alimentos y las medicinas. Nosotros, como activistas de derechos humanos, lo apoyamos como un ser humano que ha sido objeto de este tipo de violaciones a sus derechos y de grandes injusticias. الجانب الاقتصادي في المرحلة الثانية المتعلقة أنا أعتقد أنه أكثر من هكا. علاش مدافع على السلام؟ على خاطر أولا بطريقة سلمية. Creo que es más que eso. Él aboga por la paz de manera pacífica mientras que cualquier otro hubiera rechazado esta misión. Pero él la aceptó y quiso con ello, por lo menos, mantener o garantizar la paz social dentro de Venezuela. Y tú sabes que cuando el pueblo padece de hambre se rebela contra sus gobernantes y por eso él intentó mantener la paz social en su país, arriesgando su vida, como lo habíamos mencionado, para conseguir medicina y alimentos. Por eso es defensor de la paz en el mundo y no ha hecho más que eso. Alex quiso garantizar la paz social, al menos en su país, y esta es una virtud que se le atribuye a nivel nacional porque es una persona patriótica. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso a nivel mundial, evitó el derramamiento de sangre e intentó buscar soluciones para establecer la paz mundial, incluso entre Venezuela y sus opositores políticos. توا الشهر التالي حضرت للمحاكمة متاعه في محكمة ميامي. Sí, en efecto asistí al juicio en la corte de Miami y asistí durante 2 o 3 días antes de que se aplazara el juicio. Lo único que me llamó la atención la primera vez que entré a la sala del tribunal es que él es un diplomático que debería gozar de inmunidad diplomática y en caso de que realmente deba ser juzgado, su juicio no se llevaría a cabo en un país extranjero, sino en su propio país. Esto por un lado. Por otro lado, me sorprendió que lo condujeran esposado dentro de la sala del juicio. La impresión inicial es que fue presentado a la corte de esta manera, teniendo dificultad para caminar con facilidad porque se encontraba encadenado de manos y pies y eso lo condenamos. Estados Unidos, que alega ser defensor de los derechos humanos y dice dar lecciones al mundo sobre derechos humanos y la protección de la dignidad humana, y este es un hombre inocente hasta que se pruebe lo contrario, entonces, ¿cómo se trata a un ser humano de esta manera? En efecto, fue una mala impresión la que se tuvo desde el comienzo. En segundo lugar, es cierto que si bien la defensa había presentado todas las pruebas que confirmaban la inocencia del señor Alex Saab, existe una fuerte voluntad y desesperación por parte del Ministerio Público
de querer juzgarlo por ser venezolano y no porque violó los procedimientos y normas globales relacionados con el embargo aéreo o su relación con la pandemia. Más bien es el desespero para juzgar a una persona por su trasfondo político porque es venezolano y porque tal vez sea de origen árabe, o quizás porque intentó resolver un problema que realmente existe en Venezuela, y esto es lo que no agrada a Estados Unidos, que ciertamente busca hambrear al pueblo venezolano. Por lo tanto, se deduce que el juicio es un juicio político más que civil. أنا تحب السيف تحاكمه وكأنه يحاكموا فيه على خاطر هو الإنسان فنزويلي. أي أنا هذا ايش قلته حتى وقلته في عديد المرات وقلته حتى لهيئة الدفاع هذيك في الولايات المتحدة. Esto lo he dicho en reiteradas ocasiones y se lo dije al personal de la defensa en Estados Unidos y a los defensores y organizaciones que lo apoyan, que sentimos que existe una censura mediática con respecto al caso de Alex Saab y sentimos incluso cuando se hace una búsqueda en Internet y Google que existe una especie de distorsión de los hechos y tergiversación para desinformar a la opinión pública mundial en el caso de Alex, mostrándolo como un criminal que se dedica al lavado de dinero, pero de hecho, cuando lees estas palabras,